William Dávila. William, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo te va? Bueno, siempre acá en los micrófonos buscando la información. Por eso te Como estamos siempre. llamando, William, porque tú eres un veterano en el Congreso. ¿Cuántos años estuviste como diputado y ahora sumando este nuevo periodo? No, mira, fíjate, este es el segundo periodo mío, Ujú, porque yo fui senador ujú, y como senador, a los 2 años creo que fue, salí electo gobernador del estado y correcto. bueno, me tuve que venir aquí a Mérida, ¿no? Sí. Y el segundo periodo mío fue el año pasado, esta legislatura que acaba de terminar, y Ujú. el tercero es ahora, este periodo que se está iniciando. Exacto, o sea que tú conoces muy bien el funcionamiento del Parlamento, no eres nuevo allí. ¿Cómo ves la entrada del bloque de la unidad en este Parlamento? ¿Cómo es su actuación? ¿Qué le ves tú de diferente a otros parlamentos que funcionaron en la época democrática de Venezuela? Bueno, en primer lugar, que es una Cámara unicameral. Eso es ya una gran diferencia. La legislatura pasada, pues, de Ujú, lo que han denominado la Cuarta República, era de dos cámaras, Senado ujú. y diputados. De alguna manera, el Senado contribuía a sacar mejores leyes, ¿no? Y el Senado era la representación federal de los estados, donde todos los estados se igualaban en representación porque eran dos senadores por estado. Los diputados siempre son mucho más porque representan circuitos, se representa una cuota de la población de cada estado, etcétera. En esta oportunidad, cuando la Asamblea Nacional se constituye a propósito de la Constitución del 99, se partía del principio que iba a haber más eficiencia, mejor legislación, no se iba a incurrir en eso que se ha llamado inflación legislativa, que iba a haber más control, el presupuesto mucho más controlado, el presupuesto de la Asamblea, Ujú. comisiones que se redujeron a 15, de acuerdo con el reglamento interior de debate, porque supuestamente eso garantizaba mucho más la eficacia y la eficiencia legislativa. Vamos a decirte los principios básicos que alimentaron esa propuesta en la constituyente de crear una Asamblea Nacional. Por supuesto, en esta oportunidad, ya en este segundo periodo que me toca, la diferencia esencial estriba en que somos mayoría. La legislatura pasada no éramos mayoría. Y en consecuencia, en este momento la oposición va con ideas nuevas para que dentro del contexto y estructura que tenemos del Poder Legislativo, hacerlo mucho más eficiente, sobre todo partiendo del principio poder autónomo, que sea la Asamblea Nacional, rescatar lo que yo he venido denominando la dignidad republicana. La Asamblea Nacional es la vocero soberana del pueblo y en consecuencia debe actuar dentro de ese contexto. Y eso significa que frente a un poder ejecutivo que es bastante abusador, autocrático, pues lógicamente la autonomía del poder ejecutivo no puede ser bien visto por el poder ejecutivo, y de allí que permanentemente el presidente vive amenazando a la asamblea, epítetos que permanentemente vemos contra la asamblea, y han querido establecer un choque de poderes, porque la Ayer asamblea, veíamos al presidente decir que se declaraba en rebeldía contra la Asamblea. bueno, imagínate que por un rato, por un segundo, nosotros nos declaráramos en rebeldía. Si Ujú. están presos aquí estudiantes, Ledesma, Leopoldo, Rosales, cantidades de gente exiliada, estudiantes que todavía con régimen de presentación, porque supuestamente, según ellos, estaban incurriendo en el delito de rebeldía. Y si nosotros en este momento nos declaráramos en rebeldía frente a la intromisión política del Tribunal Supremo de Justicia, imagínate lo que nos pasaría. Ellos pueden declararse en rebeldía, en desacato. Eso significa desconocer al pueblo soberano que tiene una asamblea nacional. O sea, no es ellos mismos los que ya están prácticamente dando un golpe de Estado. Porque rebeldía frente a quién.
cuando el Por pueblo ejemplo, William, la fiscal general de la República ha dicho que la Asamblea Nacional no puede interpelarla porque lesionaría la autonomía del Ministerio Público. Bueno, y en cambio el presidente entonces nos amenaza desconociendo la autonomía del Poder Legislativo y los ministros no van. Entonces, ¿en qué quedamos? Si precisamente la Asamblea Nacional, dentro de las funciones que establece la Constitución, está interpelar, invitar, comparecencia, preguntas por escrito. Es más, la misma Constitución establece que de las resultas de una investigación, eso puede formar parte de un juicio que posteriormente el Poder Judicial le haga a ese ministro o a ese funcionario. Entonces, si esa interpretación que le da la fiscal fuera cierto, ¿por qué existen entonces esas disposiciones dentro de la Constitución donde señala expresamente que son atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional? Son eufemismos que están inventando simplemente para crear lo que ellos denominan la jurisdicción normativa, que es legislar por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, y eso es un golpe de Estado. Ahora bien, estos ministros, el presidente del Banco Central, funcionarios que se niegan a ir a interpelaciones, que fallan una vez, dos veces, ¿cuál es legalmente el procedimiento que debe iniciar la Asamblea Nacional en estos casos? Voto de censura y simplemente despacharlo, decir los términos andinos, despacharlo de sus funciones. Yo creo que la Asamblea Nacional va a tener que llegar a ese punto, hacer los votos de censura, y los ministros correspondientes deben de ser precisamente sustituidos de sus cargos. Así de simple, son una función establecida en la Constitución. Y yo estaba escuchando también que la Asamblea Nacional podía multar el desacato, o sea, multas pecuniarias, ¿eso es cierto? Mira, no creo. La Asamblea Nacional lo que puede sancionar, voto de censura, eso es otra cosa, establecido en la Constitución. O sea, y después de que la Asamblea Nacional emite un voto de censura contra un ministro o contra el vicepresidente, ¿cuál debe ser el proceder del Poder Ejecutivo? En el caso del vicepresidente, si es por 3 veces, en el mismo periodo constitucional, el presidente de la República puede convocar a nuevas elecciones. Indudablemente que una asamblea, en mayoría de la oposición, sería un autosuicidio proceder nosotros de esa manera. Pero en el caso de un ministro, sí puede hacerlo la Asamblea Nacional, emitir un voto de censura y debe ser destituido del cargo, y ese ministro no puede ser cambiado para otra función dentro del mismo periodo. Ah, eso está bien interesante. William, y la ley de amnistía que están discutiendo en estos momentos, ¿a quiénes ampara? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Porque estamos viendo que la ley de amnistía pues va a ser aprobada, artículo más, artículo menos, pero que la intención es darle libertad a los presos políticos. Pero aparte de estos presos políticos altamente conocidos por las protestas, ¿quiénes más estarían cubiertos por esta ley de amnistía? Mira, la ley de amnistía tiene como objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social mediante la amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones que se señalan en esta ley y otras medidas aquí contempladas. Así reza el artículo 1. Y el artículo 2 dice que se otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la presente ley, cometidos o que puedan haberse cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley en las condiciones que la misma ley dispone. Y aquí hay un artículo muy importante que dice el artículo 3, quedan exceptuados de la amnistía otorgada por esta ley los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad o delitos relativos a violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por autoridades o funcionarios públicos. Esto es muy importante porque el discurso oficial ha sido que es una ley que ampara la impunidad. Y en consecuencia es bueno aclarar esto, que nosotros no estamos con esta ley amparando ninguna violación
a delitos de lesa humanidad, delitos relacionados con violación de los derechos humanos, crímenes de guerra. Esos son delitos imprescriptibles. Sí. En esta ley lo que se está buscando precisamente es la reconciliación del país. Es una ley muy altruista, una ley de espíritu muy venezolano. Yo no sé cuál es el achaque y el odio que tienen para la paz social y la reconciliación, siendo que dentro de las raíces republicanas nuestras existen medidas de amnistía, de indulto y de perdón desde la época de la Guerra Federal. Para no ir tan hacia atrás, vemos que en el caso del presidente Caldera, cuando fue presidente la primera vez, adoptó la medida política de la pacificación que permitió perdonar una serie de eximir responsabilidades, una serie de delitos, faltas que habían cometido personas que se habían levantado, se habían alzado contra el Estado constitucional, se habían ido a la guerrilla, habían practicado la lucha armada urbana, la lucha armada rural, con fuerzas como la Fuerza Armada de Liberación Nacional, organizaciones armadas, y sin embargo Caldera los pacificó y muchos de ellos llegaron al Congreso Nacional, ocuparon posiciones en su gobierno, se reincorporaron a la vida republicana. Después ya, el mismo presidente Caldera, en su segundo mandato, sobreseyó a Chávez. O sea, y el mismo Chávez, incluso en mi discurso yo lo dije, en un gesto pacifista del propio presidente Chávez, él aprobó un decreto de amnistía general en relación con los casos del 11 y el 12 de abril del 2002 y los hechos posteriores al paro petrolero. Pero yo no sé de cuándo está esta obsesión que tiene la gente del actual gobierno de oponerse a la ley de amnistía, cuando incluso hasta lo puede beneficiar a ellos mismos el día de mañana, porque es una ley erga omnes. Esto no es una ley hecha exclusivamente para casos particulares, que desafortunadamente Leopoldo López, Manuel Rosales, Antonio Ledesma, exiliados como Carlos Ortega, Oscar Pérez, los estudiantes que se presentan mensualmente a medidas que están sometidas a medidas cautelares de presentación, etcétera, son sujetos de la ley. Eso es otra cosa, porque están metidos dentro de los causales establecidos en la ley. Bueno, William, entonces estaremos siguiendo esta discusión del proyecto de ley de amnistía muy de cerca. Muchísimas gracias al diputado William Dávila explicándonos los alcances de la ley de amnistía. 5:01